Norma Oficial Mexicana NOM 001 STPS 2008, edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo. Condiciones de seguridad. Índice. 1. Objetivo. 2. Campo de aplicación. 3. Referencias. 4. Definiciones. 5. Obligaciones del patrón. 6. Obligaciones de los trabajadores. 7. Requisitos de seguridad en el centro de trabajo. 8. Condiciones de seguridad en el funcionamiento de los sistemas de ventilación artificial. 9. Requisitos de seguridad para el tránsito de vehículos. 10. Unidades de verificación. 11. Procedimiento para la evaluación de la conformidad. 12. Vigilancia. 13. Bibliografía. 14. Concordancia con normas internacionales. Guía de referencia y ventilación de confort. Guía de referencia 2. Riesgos en el uso de las escalas fijas. Guía de referencia 3. Tipos de escaleras más comunes en los centros de trabajo. 1. Objetivo. Establecer las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación, con la finalidad de prevenir riesgos a los trabajadores. 2. Campo de aplicación. La presente norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. 3. Referencias. Para la correcta interpretación de esta norma, debe consultarse la siguiente norma oficial mexicana o la que la sustituya, NOM 026 STPS 1998, colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 4 definiciones. Para efectos de esta norma se establecen las definiciones siguientes. 4.1 Alcayata. Clavo metálico con ángulo recto incrustado o soldado a un poste para configurar peldaños de una escala fija. 4.2 Ancla. Elemento que sirve para afianzar cualquier estructura a pisos, paredes, techos y a otras partes de la construcción. 4.3 Autoridad del trabajo, autoridad laboral, son las unidades administrativas competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que realicen funciones de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo, y las correspondientes de las entidades federativas y del Distrito Federal, que actúen en auxilio de aquellas. 4.4 Centro de trabajo, todos aquellos lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas en los que se realicen actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios, o en los que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. 4.5 Condición insegura, circunstancia física peligrosa en el medio en que los trabajadores realizan sus labores, ambiente de trabajo, y se refiere al grado de inseguridad que pueden tener los locales, la maquinaria, los equipos y los puntos de operación. 4.6 Conservación, actividades de mantenimiento preventivo y correctivo para realizar las adecuaciones, modificaciones o reparaciones de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo. 4.7 Escalas fijas, peldaños consecutivos que están permanentemente sujetos a una superficie vertical y sirven para acceder ocasionalmente a tejados, pozos, silos, torres, chimeneas y otras zonas. 4.8 Escalas móviles, escaleras portátiles, escaleras manuales, aparato portátil que consiste en dos piezas paralelas o ligeramente convergentes unidas a intervalos por travesaños y que sirve para subir o bajar a una persona de un nivel a otro. 4.9 Evento, fenómeno natural que puede afectar la seguridad estructural del centro de trabajo y diagonal o aquellos actos incidentales que pueden afectar la seguridad estructural de las instalaciones. 4.10 Funcionamiento, se refiere al uso de edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo. 4.11 Material impermeable, aquel que tiene la propiedad de impedir o dificultar la penetración de agua u otro líquido a través de él. 4.12 Nuevas construcciones, edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo que se encuentren en su etapa de diseño al momento de entrar en vigor la presente norma. 4.13 Puente, pasadizo,
pasillo elevado por el que transitan trabajadores. 4.14 Registro, bitácora o cualquier medio magnético en el que se asienten los resultados de las verificaciones realizadas al centro de trabajo. 4.15 Yaque, base de apoyo empleada en tráileres o autotanques para evitar que el vehículo se mueva cuando esté siendo cargado o descargado. 5. Obligaciones del patrón. 5.1 Conservar en condiciones seguras las instalaciones de los centros de trabajo, para que no representen riesgos. 5.2 Realizar verificaciones oculares cada 12 meses al centro de trabajo, pudiendo hacerse por áreas, para identificar condiciones inseguras y reparar los daños encontrados. Los resultados de las verificaciones deben registrarse a través de bitácoras, medios magnéticos o en las actas de verificación de la Comisión de Seguridad e Higiene, mismos que deben conservarse por un año y contener al menos las fechas en que se realizaron las verificaciones, el nombre del área del centro de trabajo que fue revisada y, en su caso, el tipo de condición insegura encontrada, así como el tipo de reparación realizada. 5.3 Efectuar verificaciones oculares posteriores a la ocurrencia de un evento que pudiera generarle daños al centro de trabajo y, en su caso, realizar las adecuaciones, modificaciones o reparaciones que garanticen la seguridad de sus ocupantes. De tales acciones registrar los resultados en bitácoras o medios magnéticos. Los registros deben conservarse por un año y contener al menos la fecha de la verificación, el tipo de evento, los resultados de las verificaciones y las acciones correctivas realizadas. 5.4 Contar con sanitarios, retretes, mingitorios, lavabos, entre otros, limpios y seguros para el servicio de los trabajadores y, en su caso, con lugares reservados para el consumo de alimentos. 5.5 Contar, en su caso, con regaderas y vestidores, de acuerdo con la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo o cuando se requiera la descontaminación del trabajador. Es responsabilidad del patrón establecer el tipo, características y cantidad de los servicios. 5.6 Proporcionar información a todos los trabajadores para el uso y conservación de las áreas donde realicen sus actividades en el centro de trabajo, incluidas las destinadas para el servicio de los trabajadores. 6. Obligaciones de los trabajadores. 6.1 Informar al patrón las condiciones inseguras que detecten en el centro de trabajo. 6.2 Recibir la información que proporcione el patrón para el uso y conservación de las áreas donde realicen sus actividades en el centro de trabajo, incluidas las destinadas al servicio de los trabajadores. 6.3 Participar en la conservación del centro de trabajo y dar a las áreas el uso para el que fueron destinadas, a menos que el patrón autorice su empleo para otros usos. 7. Requisitos de seguridad en el centro de trabajo. 7.1 Disposiciones generales. 7.1.1 Contar con orden y limpieza permanentes en las áreas de trabajo, así como en pasillos exteriores a los edificios, estacionamientos y otras áreas comunes del centro de trabajo, de acuerdo al tipo de actividades que se desarrollen. 7.1.2 Las áreas de producción, de mantenimiento, de circulación de personas y vehículos, las zonas de riesgo, de almacenamiento y de servicios para los trabajadores del centro de trabajo, se deben delimitar de tal manera que se disponga de espacios seguros para la realización de las actividades de los trabajadores que en ellas se encuentran. Tal delimitación puede realizarse con barandales, con cualquier elemento estructural, con franjas amarillas de al menos 5 centímetros de ancho, pintadas o adheridas al piso, o por una distancia de separación física. 7.1.3 Cuando laboren trabajadores discapacitados en los centros de trabajo, las puertas, vías de acceso y de circulación, escaleras, lugares de servicio y puestos de trabajo, deben facilitar sus actividades y desplazamientos. 7.1.4 Las escaleras, rampas, escaleras manuales, puentes y plataformas elevadas deben, además de cumplir con lo que se indica en la presente norma, mantenerse en condiciones tales que eviten que el trabajador resbale al usarlas. 7.1.5 Los elementos estructurales tales como pisos, puentes o plataformas, entre otros, destinados a soportar cargas fijas o móviles, deben ser utilizados para los fines a que fueron destinados. En caso de requerir un cambio de uso, se debe evaluar si los elementos estructurales tienen la capacidad de soportar las nuevas cargas y, en su caso,
Hacer las adecuaciones necesarias para evitar riesgos de trabajo. 7.1.6 Los edificios y elementos estructurales deben soportar las cargas fijas o móviles de acuerdo a la naturaleza de las actividades que en ellos se desarrollen, de tal manera que su resistencia evite posibles fallas estructurales y riesgos de impacto, para lo cual deben considerarse las condiciones normales de operación y los eventos tanto naturales como incidentales que puedan afectarlos. 7.2 Techos. Los techos del centro de trabajo deben a. Ser de materiales que protejan de las condiciones ambientales externas. b. Utilizarse para soportar cargas fijas o móviles, solo si fueron diseñados o reconstruidos para estos fines. c. Permitir la salida de líquidos, y d. Soportar las condiciones normales de operación. 7.3 Paredes. Las paredes en los centros de trabajo deben a. Mantenerse con colores tales que eviten la reflexión de la luz, cuando se trate de las caras interiores, para no afectar la visión del trabajador. b. Utilizarse para soportar cargas solo si fueron destinadas para estos fines, y c. Contar con medidas de seguridad, tales como protección y señalización de las zonas de riesgo, sobre todo cuando en ellas existan aberturas de más de 2 metros de altura hacia el otro lado de la pared, por las que haya peligro de caídas para el trabajador. 7.4 Pisos. Los pisos del centro de trabajo deben a. Mantenerse en condiciones tales que de acuerdo al tipo de actividades que se desarrollen, no generen riesgos de trabajo. b. Mantenerse de tal manera que los posibles estancamientos de líquidos no generen riesgos de caídas o resbalones. c. Ser llanos en las zonas para el tránsito de las personas. d. Contar con protecciones tales como cercas provisionales o barandales desmontables, de una altura mínima de 90 centímetros u otro medio que proporcione protección, cuando tengan aberturas temporales de escotillas, conductos, pozos y trampas, durante el tiempo que se requiera la abertura, y contar con señalización de acuerdo con la NOM 026 STPS 1998, donde existan riesgos por cambio de nivel, o por las características de la actividad o proceso que en él se desarrolle. 7.5 Escaleras. Las escaleras de los centros de trabajo deben cumplir con lo siguiente. A. Tener un ancho constante de al menos 56 centímetros en cada tramo recto y, en ese caso, se debe señalizar que se prohíbe la circulación simultánea en contraflujo. Las señales deben cumplir con lo establecido en la NOM 026 STPS 1998. B. Cuando tengan descansos, estos deberán tener al menos 56 centímetros para las de tramos rectos utilizados en un solo sentido de flujo a la vez, y de al menos 90 centímetros para las de ancho superior. C. Todas las huellas de las escaleras rectas deben tener el mismo ancho y todos los peraltes la misma altura, con una variación máxima de más o menos 0.5 centímetros. D. En las escaleras con cambios de dirección o en las denominadas de caracol, el peralte debe ser siempre de la misma altura. Las huellas de los escalones en sus tramos rectos deben tener una longitud mínima de 25 centímetros, área de contacto, y el peralte una altura no mayor a 23 centímetros, ver figura 1. Las orillas de los escalones deben ser redondeadas, sección roma o nariz roma, y f. La distancia libre medida desde la huella de cualquier escalón, contemplando los niveles inferior y superior de la escalera y el techo, o cualquier superficie superior, debe ser mayor a 200 centímetros, ver figura 1. G. Las huellas de los escalones deben contar con materiales antiderrapantes. 7.5.1 Escaleras de emergencia exteriores. Las escaleras de emergencia exteriores deben contar con las siguientes condiciones. A. Ser de diseño recto en sus secciones o tramos. B. En todo momento, ser operadas sin que existan medios que obstruyan u obstaculicen su accionamiento. C. Por cada piso, tener un acceso directo a ellas a través de una puerta de salida que se encuentre al mismo nivel. D. Ser diseñadas de tal forma que drenen con facilidad los líquidos que en ellas pudieran caer y eviten su acumulación. E. Que los pisos y huellas sean resistentes y de material antiderrapante y, en su caso, contar con descansos. F. Estar fijas en forma permanente en todos los pisos excepto en el inferior, en el que se pueden instalar plegables. En este último caso,
deben ser de diseño tal que al accionarlas bajen hasta el suelo. G. Estar señalizadas en sus accesos conforme a lo establecido en la NOM 026 STPS 1998, y H. Contar con puertas de acceso, a las que se les dé mantenimiento periódico para evitar su deterioro por el transcurso del tiempo y para garantizar su operación en cualquier momento. Se deben registrar los mantenimientos realizados a las puertas de acceso al menos una vez cada 6 meses. Los registros deben contener al menos las fechas de realización del mantenimiento, el tipo de mantenimiento realizado, y los nombres y firmas de las personas involucradas en tal actividad. Y, sus puertas de acceso deben abrir en la dirección normal de salida de las personas. J. Sus cerrojos deben ser de naturaleza tal que abran fácilmente desde adentro. K. Contar, en cada puerta, con su respectivo cierre automático y que permita el libre flujo de las personas durante una emergencia. 7.5.2 Escaleras con barandales con espacios abiertos. Las escaleras con barandales que cuenten con espacios abiertos por debajo de ellos, deben tener al menos una baranda dispuesta paralelamente a la inclinación de la escalera, y cumplir con lo siguiente. A. El pasamanos debe estar a una altura de 90 centímetros más menos 10 centímetros. B. Las barandas deben estar colocadas a una distancia intermedia entre el barandal y la paralela formada con la altura media del peralte de los escalones. Los balaustres deben estar colocados, en este caso, cada 4 escalones. C. En caso de no colocar baranda, colocar balaustres en cada escalón. D. Los pasamanos deben ser continuos, lisos y pulidos. E. En caso de contar con pasamanos sujetos a la pared, estos deben estar fijados por medio de anclas aseguradas en la parte inferior. F. Las anclas referidas en el inciso anterior deben estar empotradas en la pared y tener la longitud suficiente para que exista un espacio libre de por lo menos 4 centímetros entre los pasamanos y la pared o cualquier saliente, y no se interrumpa la continuidad de la cara superior y el costado del pasamanos. G. Cuando las escaleras tengan un ancho de 3 metros o más, deben contar con un barandal intermedio y uno en los extremos. H. Cuando las escaleras estén cubiertas con muros en sus 2 costados, deben contar al menos con un pasamanos, y las edificaciones deben tener siempre escaleras o rampas peatonales que comuniquen entre nivel y nivel todos sus niveles, aun cuando existan elevadores o escaleras eléctricas. 7.6 Rampas. 7.6.1 Las rampas que se utilicen en el centro de trabajo deben cumplir con las siguientes condiciones. A. Las cargas que por ellas circulen no deben sobrepasar la resistencia para la que fueron destinadas. B. No deben tener deformaciones que generen riesgos a los transeúntes o vehículos que por ellas circulen, sin importar si son fijas o móviles. En las rampas móviles se deberá indicar la capacidad de carga máxima. C. Las que se utilicen para el tránsito de trabajadores, deben tener una pendiente máxima de 10%, si son para mantenimiento deben tener una pendiente máxima de 17%, de acuerdo con la siguiente ecuación. P igual a H diagonal L, X 100. Donde P igual a pendiente, en tanto por ciento. H igual a altura desde el nivel inferior hasta el superior, medida sobre la vertical, en centímetros. L igual a longitud de la proyección horizontal del plano de la rampa, en centímetros. D. Deben tener el ancho suficiente para ascender y descender sin que se presenten obstrucciones en el tránsito de los trabajadores. E. Cuando estén destinadas al tránsito de vehículos, deben ser igual al ancho del vehículo más grande que circule por la rampa más 60 centímetros. F. Cuando la altura entre el nivel superior e inferior exceda de 150 centímetros, deben contar con barandal de protección lateral. G. Cuando se encuentren cubiertas por muros en sus 2 costados, deben tener al menos un pasamanos. No aplica esta disposición cuando la rampa se destine solo a tránsito de vehículos. H. La distancia libre medida desde cualquier punto de la rampa al techo, o cualquier otra superficie superior sobre la vertical del punto de medición, debe ser mayor a 200 centímetros, ver figura 2. Cuando estén destinados al tránsito de vehículos, debe ser igual a la altura del vehículo más alto que circule por la rampa más 30 centímetros, como mínimo. Se debe contar con señalamientos que indiquen estas alturas, y
en las partes abiertas deben contar con zoclos de al menos 10 centímetros o cualquier otro elemento físico que cumpla con la función de protección. 7.7 Escalas. 7.7.1 Escalas fijas. A. Deben ser de materiales cuya resistencia mecánica sea capaz de soportar las cargas de las actividades para las que son destinadas y estar protegidas, en su caso, de las condiciones ambientales. B. Los anclajes deben ser suficientes para soportar el peso de los trabajadores que las utilicen. C. Cuando se requiera, deben existir indicaciones sobre restricciones de su uso. D. Deben tener un ancho mínimo de 40 centímetros, y cuando su altura sea mayor a 250 centímetros el ancho mínimo será de 50 centímetros. E. La distancia entre peldaños no debe ser mayor de 38 centímetros. F. La separación entre el frente de los peldaños y los objetos más próximos al lado del ascenso, debe ser por lo menos de 75 centímetros. G. En el lado opuesto al de ascenso, la distancia entre los peldaños y objetos sobresalientes debe ser por lo menos de 20 centímetros. H. Deben tener espacios libres de por lo menos 18 centímetros, medidos en sentido transversal y hacia afuera en ambos lados de la escala. I. Al medir la inclinación de la escala desde la parte opuesta a la de ascenso, con respecto al piso, esta debe estar comprendida entre 75 y 90 grados. J. Deben contar con protección circundante de un diámetro de dimensiones tales que permita el ascenso y descenso de los trabajadores de forma segura a partir de 200 centímetros más menos 20 centímetros del piso y, al menos, hasta 90 centímetros por encima del último nivel o peldaño al que se asciende. K. Cuando la altura sea mayor a 6 metros, debe permitir el uso de dispositivos de seguridad, tales como línea de vida. L. Deben tener descansos por lo menos cada 10 metros de altura y estos deben contar con barandal de protección lateral, con una altura mínima de 90 centímetros, intercalando las secciones, a excepción de las escalas de las chimeneas. M. En caso de contar con estructuras laterales para el soporte de los peldaños, estas deben prolongarse por encima del último nivel de acceso de la escala por lo menos 90 centímetros. Ser continuas y mantenerse en tal estado que no causen lesiones en las manos de los trabajadores, y permitir el ascenso y descenso seguro, y N. Las escalas fijas, cuyos peldaños son alcayatas incrustadas o soldadas de forma alternada a ambos costados en los postes que soportan cables de telefonía o de energía eléctrica, deben cumplir con las siguientes condiciones. Y los peldaños deben ser de materiales con resistencia a la corrosión y resistencia mecánica suficiente para soportar el peso del trabajador. 2. Las distancias entre alcayatas de un mismo costado no deben ser superiores a 90 centímetros, de tal manera que entre alcayatas alternadas las distancias sean iguales o menores a 45 centímetros. La alcayata debe sobresalir al menos 20 centímetros del lugar empotrado o soldado, para soportar al trabajador, y la alcayata debe ser lisa para evitar daños en las manos de los trabajadores. 7.7.2 Escalas móviles, escaleras portátiles. 7.7.2.1 Las escalas móviles deben cumplir con los requerimientos de dimensiones establecidos para escalas fijas, en lo que se refiere al ancho, espacios libres y distancias entre peldaños. 7.7.2.2 Las correderas y guías sobre las que se desplacen las escalas móviles que cuenten con ellas, así como los materiales utilizados en su construcción, deben ser capaces de soportar las cargas máximas a las que serán sometidos y ser compatibles con la operación a la que se destinen. 7.7.2.3 Para las escalas portátiles, debe preverse en su uso que la inclinación cumpla con la siguiente condición: que la separación del punto de apoyo de la escalera en su base con respecto a la vertical, corresponda a una distancia mínima equivalente de un peldaño por cada 4 peldaños de altura. 7.7.2.4 Solo se debe permitir el uso de escalas móviles cuando presenten: a. Condiciones de seguridad en su estructura, b. Peldaños completos y fijos, c. Materiales o características antiderrapantes en los apoyos y peldaños, travesaños, y d. Peldaños libres de grasa, aceite u otro producto que los haga resbalosos. 7.7.2.5 En la realización de trabajos eléctricos, se permite el uso de escalas móviles de material metálico,
si están aisladas en sus apoyos y peldaños, travesaños. 7.7.2.6 Las escalas móviles deben contar con elementos que eviten el deslizamiento de su punto de apoyo o, en su caso, anclarse o sujetarse. 7.8 Puentes y plataformas elevadas. 7.8.1 Cuando estén abiertos en sus costados, deben contar con barandales de al menos 90 centímetros más menos 10 centímetros de altura. 7.8.2 La distancia libre medida sobre la superficie del piso de los pasadizos o plataformas elevadas por los que circulan trabajadores y el techo, o cualquier superficie superior, no debe ser menor de 200 centímetros. 8. Condiciones de seguridad en el funcionamiento de los sistemas de ventilación artificial. Cuando se utilicen sistemas de ventilación artificial, estos deben cumplir con lo siguiente. 8.1 El aire que se extrae no debe contaminar otras áreas en donde se encuentren laborando otros trabajadores. 8.2 El sistema debe iniciar su operación antes de que ingresen los trabajadores al área correspondiente para permitir la purga de los contaminantes. 8.3 Contar con un programa anual de mantenimiento preventivo o correctivo, a fin de que el sistema esté en condiciones de uso. El contenido del programa y los resultados de su ejecución deben conservarse por un año y estar registrados en bitácoras o cualquier otro medio, incluyendo los magnéticos. 9. Requisitos de seguridad para el tránsito de vehículos. 9.1 El ancho de las puertas donde circulen vehículos deberá ser superior al ancho del vehículo más grande que circule por ellas. Cuando éstas se destinen simultáneamente al tránsito de vehículos y trabajadores, deben contar con un pasillo que permita el tránsito seguro del trabajador, delimitado o señalado mediante franjas amarillas en el piso o en guarniciones. 9.2 En caso de no contar con el espacio a que se refiere el inciso anterior, se debe colocar al menos un señalamiento de prohibición para el tránsito simultáneo. 9.3 Las áreas internas de tránsito de vehículos deben estar delimitadas o señalizadas. Las externas deben estar identificadas o señalizadas. 9.4 Las áreas de carga y descarga deben estar delimitadas o señalizadas. 9.5 Las vías de ferrocarril que se encuentren dentro de los centros de trabajo, deben contar con señalizaciones. Para los cruces de las vías debe existir algún control del riesgo a través de señalamientos, barreras, guardabarreras o sistemas de aviso audibles o visibles. 9.6 El nivel de piso en ambos lados de los cruceros de las vías de ferrocarril debe permitir el cruce libre de los vehículos para evitar que queden detenidos sobre la misma. 9.7 En su caso, los cambiavías deben contar con la señalización correspondiente para ubicar su posición. Asimismo, los árboles de cambio deben contar con los dispositivos de seguridad para que solo personal autorizado pueda operarlo. 9.8 En las operaciones de carga y descarga de vehículos se deben adoptar las medidas siguientes. A. Frenar y bloquear las ruedas de los vehículos, cuando estos se encuentren detenidos, y B. En el caso de muelles para carga y descarga de tráileres o autotanques, bloquear por lo menos una de las llantas en ambos lados del vehículo y colocar un yaque para inmovilizarlo cuando esté siendo cargado o descargado. 9.9 La velocidad máxima de circulación de los vehículos debe estar señalizada en las zonas de carga y descarga, en patios de maniobras, en establecimientos y en otras áreas de acuerdo al tipo de actividades que en ellas se desarrollen para que sea segura la circulación de trabajadores, personal externo y vehículos. Es responsabilidad del patrón fijar los límites de velocidad de los vehículos para que su circulación no sea un factor de riesgo en el centro de trabajo. 10 unidades de verificación. 10.1 El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento, para verificar el grado de cumplimiento con la presente norma. 10.2 Las unidades de verificación contratadas a petición de parte, deben verificar el grado de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de evaluación de la conformidad. 10.3 Las unidades de verificación deben entregar al patrón el dictamen de verificación favorable cuando se hayan cubierto los requerimientos de la presente norma oficial mexicana. 10.4 La vigencia del dictamen de verificación, cuando éste sea favorable, será de 2 años, siempre y cuando no sean modificadas las condiciones que sirvieron para su emisión. 11. Procedimiento para la evaluación de la conformidad.
11.1 Este procedimiento de evaluación de la conformidad aplica tanto para las visitas de inspección desarrolladas por la autoridad laboral, como para las visitas de verificación que realicen las unidades de verificación. 11.2 La evaluación de la conformidad de la presente norma podrá ser realizada a petición de parte interesada, por las unidades de verificación acreditadas por la entidad de acreditación y aprobadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 11.3 Para obtener el directorio vigente de las unidades de verificación que están aprobadas ante la dependencia y pueden extender el dictamen de conformidad con esta norma oficial mexicana, podrán ingresar a la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, vía internet en la dirección www.stps.gov.mx. 11.4 El dictamen de verificación vigente debe estar a disposición de la autoridad del trabajo cuando ésta lo solicite. 11.5 Los aspectos a verificar durante la evaluación de la conformidad que son aplicables mediante la constatación física o documental a los edificios, locales, instalaciones y áreas de los centros de trabajo, son: notas. Las señales que se utilicen para evidenciar el cumplimiento de las disposiciones de esta norma deben cumplir con las especificaciones de la NOM 026 STPS 1998. Todas las comprobaciones de Men's Channels tendrán una tolerancia de 5%, excepto en las que se indica la tolerancia. 12. Vigilancia. La vigilancia del cumplimiento de la presente norma corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 13. Bibliografía. Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1997. 14. Concordancia con normas internacionales. Esta norma no concuerda con ninguna norma internacional, por no existir referencia alguna al momento de su elaboración. Transitorios. Primero. La presente norma oficial mexicana entrará en vigor a los 60 días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Durante el lapso señalado en el artículo anterior, los patrones cumplirán con la norma oficial mexicana NOM 001 STPS 1999, edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo, condiciones de seguridad e higiene, o bien realizarán las adaptaciones para observar las disposiciones de la presente norma oficial mexicana y, en este último caso, las autoridades laborales proporcionarán a petición de los patrones interesados, asesoría y orientación para instrumentar su cumplimiento, sin que los patrones se hagan acreedores a sanciones por el incumplimiento de la norma en vigor. Tercero. A partir de la fecha en que entre en vigor la presente norma quedará sin efectos la norma oficial mexicana NOM 001 STPS 1999, edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo, condiciones de seguridad e higiene, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1999. Guía de referencia 1. Ventilación de confort. El contenido de esta guía es un complemento para la mejor comprensión de la norma y no es de cumplimiento obligatorio. El consumo de oxígeno y la expulsión de gas carbónico por la respiración de los trabajadores en las áreas de trabajo inducen de manera natural a la renovación de aire en los locales. Esta necesidad responde a que la falta de ventilación implica una disminución de la tasa de oxígeno, haciéndose nocivo el aire ambiental para la respiración. Esta disminución de oxígeno no es el único factor que hace necesaria la renovación de aire. Cualquier actividad productiva puede producir un aumento de la humedad relativa y, como consecuencia de ello, la aparición de condensaciones, formación de mohos y deterioro de los acabados. Para evitar estos problemas es necesario ventilar. Una buena ventilación permitirá aportar aire nuevo necesario para la respiración, la evacuación de olores y diagonal o gases tóxicos, garantizar la aportación de aire para los equipos y maquinaria que consuman oxígeno en su operación, y proteger de mohos y degradaciones debidas al vapor de agua. La ventilación mecánica controlada ha sustituido a la ventilación natural descontrolada, permitiendo así, obtener un aire de calidad, es decir, confort. Básicamente, consiste en equipos de extracción instalados generalmente en cubierta o bajo cubierta del edificio, una red hidráulica de conductos, varias bocas de extracción y tomas de aire,
instalado todo ello convenientemente de modo que en todos los rincones del local se asegure una perfecta renovación de aire. Para locales de los centros de trabajo, tales como oficinas, cuartos de control, centros de cómputo y laboratorios, entre otros, en los que se disponga de ventilación artificial para confort de los trabajadores o por requerimientos de la actividad en el centro de trabajo, se recomienda tomar en consideración la humedad relativa, la temperatura y la velocidad del aire, de preferencia en los términos siguientes. Mayor que humedad relativa entre el 20% y 60%. Mayor que temperatura del aire de 22 grados centígrados más menos 2 grados centígrados para épocas de ambiente frío, y 24.5 grados C más menos 1.5 grados C para épocas calurosas. Mayor que velocidad media del aire que no exceda de 0.15 metros por segundo, en épocas de ambiente frío, y de 0.25 metros por segundo en épocas calurosas, y mayor que se recomienda que la renovación del aire no sea inferior a 5 veces por hora. Sería conveniente que en los programas de revisión y mantenimiento de los sistemas de ventilación se revisen parámetros como mayor que la regulación del aire, mayor que el control de los caudales de ventilación, mayor que el aislamiento acústico, mayor que la limitación de la propagación de ruido, mayor que las no condensaciones de la humedad, y mayor que la instalación eléctrica. Guía de referencia. 2 riesgos en el uso de las escalas fijas. El contenido de esta guía es un complemento para la mejor comprensión de la norma y no es de cumplimiento obligatorio. El principal riesgo derivado del uso de las escalas fijas es el de caída de altura debido a que mayor que se utilizan para subir o bajar cargas. Mayor que se sube o se baja de forma rápida. Mayor que se salta desde algún escalón de la escalera. Mayor que se pierde la visibilidad, y mayor que al intentar alcanzar zonas de trabajo lejanas de los largueros se produce un desplazamiento del centro de gravedad del operario originando su desequilibrio hasta su caída. Además, se pueden presentar otro tipo de riesgos como son mayor que lesiones en las manos por astillas. Mayor que rebabas metálicas por no usar guantes de protección. Mayor que resbalones que pueden dar origen a esguinces y torceduras en los pies. Mayor que caídas con contusiones o abrasiones, y mayor que contacto eléctrico directo con líneas eléctricas energizadas situadas en las proximidades de la escala. Es recomendable, por sencillo que parezca, que tanto el patrón como los trabajadores que utilicen escalas fijas tengan en consideración los siguientes aspectos para prevenir riesgos. Mayor que la complexión física y peso del trabajador, y mayor que la existencia de antecedentes médicos sobre problemas de corazón, vértigos, mareos u otros impedimentos físicos que puedan hacer que la utilización de escalas fijas sea particularmente peligrosa. En muchos casos la sensación de miedo hace que el trabajador se sujete a la escala en un momento dado y no suba ni baje. En estos casos ese trabajador requiere de ayuda. Todo trabajador que use las escalas fijas debe seguir por ejemplo las siguientes reglas de seguridad. Mayor que comprobar que la escala no presenta defectos y está libre de sustancias resbaladizas, como pueden ser barro, grasa, aceite, hielo, entre otros. Mayor que no subir o bajar cargado de herramientas o materiales. Los materiales y diagonal o herramientas necesarias se deben subir o bajar utilizando algún sistema manual de izado y diagonal o un portaherramientas apropiado. Mayor que subir de cara a la escala utilizando ambas manos para sujetar firmemente los escalones o largueros laterales. Mayor que situar el pie firmemente sobre cada escalón antes de transferir todo el peso a cada uno de los pies. Mayor que subir o bajar tranquilamente sin prisas evitando hacerlo corriendo o deslizándose sobre los largueros. Mayor que no saltar desde cualquiera de los escalones de una escala, y mayor que no utilizar calzado con tacones y revisar la escala antes de utilizarla, cerciorándose de que no tiene grasa, barro o cualquier otra sustancia deslizante. Guía de referencia 3.